gusto tenerles aquí. Hoy nace pues las creencias religiosas cristianas católicas. Hoy nace el Hijo de Dios, Jesucristo, no me equivoco, ¿no? Sí, de acuerdo, nosotros muy respetuosos de las tradiciones, como todos nosotros. Más del 80% de la población ecuatoriana se declara confesa católica, porque hay todo un debate de que diciembre es en marzo, porque recuerdo el calendario gregoriano, sí. Es todo un trámite. La cosa es que hoy es Navidad y no, hoy es Nochebuena. ¡Feliz Nochebuena! Un abrazo gigantesco a todos y cada uno de quienes nos está viendo en este momento. Para nosotros es un gusto, sinceramente, que este año nos hayan acompañado. Y más, en esta Navidad, en esta Nochebuena, denle el abrazo a las personas que más quieren, a las personas que también no las quieren de cierta forma, pero que estamos en Nochebuena para perdonar, disculparnos, felicitarnos por la vida que tenemos y continuar. Sí, y nosotros aparecemos en cámaras, pero aprovechamos la oportunidad para darles saludos de Pacasa News a todos nuestros amigas y amigos, y también a nuestro amigo Edison, que es el que se encarga ahí en su pequeña... Ahí está. Oveja negra, en su oveja negra que suele estar también en el pesebre. Así es. ¿Por qué hay ovejas blancas y negras? Y ovejas nosotros tenemos nuestra oveja negra, que buen dato. Sí, así que también le damos a él un abrazo grandísimo y a todos quienes hacemos pues este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un nuevo programa, ya el penúltimo del año 2022 de Pacasa News por Pacasa News con Abigail Álvarez y Patricio Camacho en Acá Mi Gente. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y hoy qué tenemos? Bueno, hoy tenemos una agenda bastante equilibrada. No queríamos aguarles mucho estas fiestas, así es que lo vamos a hacer a fregar. Veamos. Vamos a hablar, sí, pero no vamos a tener el punto máximo de la fregada para que no nos amarguemos y estemos tranquilitos. Así que hoy hablaremos, sí, de inseguridad, sobre todo en Llano Grande, el sector más grande de la parroquia, más grande de Calderón. Y con él tendremos pues a un invitado especial, que tendremos una nota, que será Fernando Merlo, un morador de Llano Grande. ¿También? Sí, con él. Luego de eso vamos a tener una nota, es una denuncia más bien de la doctora Amparo Córdoba. ¿Sabes que en nuestra parroquia, la más grande, como tú dices, del Ecuador, claro que sí, están desapareciendo, desmantelando ya uno de los dispensarios? Se han llevado ya el aparato, el tomógrafo, el centro de laboratorio para hacer los estudios. También está en el Comité del Pueblo, están desmantelando. Y me van a dejar a Calderón, sí, a este paso. Sí, el centro de salud. Qué barbaridad. Y de eso también vamos a hablar. Y por último, ¿qué tenemos? Y tenemos una nota acerca de los derechos de la naturaleza. ¿Sabía usted que la naturaleza tiene derechos? Claro, como los animalitos también. Y nosotros, derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos de nuestras mascotas. Así que hoy hablaremos también de eso. Son de los derechos de la naturaleza. Y a propósito de la consulta popular, porque en época de consultas vamos a ver que no todo lo que brilla es oro. Ojo, en la consulta hay que tener ojo con los anexos. Claro que sí. Ya vamos a hablar de eso el próximo año también, que ya nos falta una semana nada más. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este subprograma Pacasa News. En doble clic encontrarás venta de computadores y equipos de oficina, instalación y desarrollo de software, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y equipos de oficina, así como también mantenimiento e implementación de redes y cableado estructurado, alarmas y cámaras de vigilancia. Contáctanos 098-788-5763. Doble clic, asesoría informática. Ya pues empezamos este programa, el penúltimo de Pacasa News. Gracias por estar aquí una vez más. Y precisamente vamos a hablar de la inseguridad, que más bien la prioridad que deben tener por la seguridad ciudadana. Y vamos a tener una nota desde Llano Grande con Fernando Merlo. Sí, en la parte de Llano Grande hay un chifa
por el camino a Pueblo Blanco Ujú. y ya han asaltado 3 veces, le han cogido del cliente. Jesús, no Está puede ser. terrible. No puede ser que estemos viviendo en esta indefensión. Así que vamos a ver qué nos dicen los moradores y los amigos que están constantemente en ida y venida en Llano Grande. Muy buenos días, ¿me ayuda con su nombre, por favor? Mi nombre es Fernando Merlo y en realidad les agradezco por venir y darse cuenta que estamos viviendo un momento de inseguridad a nivel general y más aún aquí se acentuó esta inseguridad. Se pide a la policía que por favor hagan las rondas que anteriormente hacían, que no se ve, que lo estén llevando a cabo. Antes cada media hora estaban dando las vueltas y todo, pero ahora no, están brillando por la ausencia. Estimado vecino Fernando, estamos en la parroquia de Calderón, 350.000 habitantes, 50.000 de población no flotante, y aquí en Llano Grande, a pocas cuadras, y ya van 3 veces que los amigos de lo ajeno visitan a un chifa. ¿Cómo percibe usted el tema de la inseguridad? No solamente a los chifas, a todos los negocios están visitando la delincuencia. Pues tenemos que unirnos, tenemos que estar pendientes, tiene que la policía colaborarnos más. ¿Qué más podemos decir contra la delincuencia? Aquí en el sector de Llano Grande, en la García Moreno, es una zona de alto comercio. ¿Qué noticias tienen ustedes sobre el tema de la seguridad? Bueno, pues estamos totalmente inseguros y desprotegidos. Totalmente. Aquí no hay protección. Tenemos entre vecinos, nos estamos dando la mano, pero no es lo correcto. La policía tiene 160 policías para todo lo que es la parroquia. ¿Cree usted que es suficiente? ¿Qué pedido le haría usted a las autoridades? La policía creo que tal vez falte un poco el número, pero el problema es que no tienen en qué movilizarse, no les entregan presupuesto, no se les ve que los patrulleros estén rondando. Entonces eso es ya a nivel de los jefes del Estado. Hoy han salido los moradores de un conjunto a las calles a protestar. ¿Ustedes podrían replicar esta medida de los vecinos? Hemos protestado ya muchas veces, estamos protestando 2 veces en esta semana. Entonces se les pide que den apoyo a la policía, se les pide que nos protejan. Bueno, esta fue la nota con el vecino Fernando Merlo. Y también en esta misma línea, un poquito más acá, en la parte de Carapungo, 80.000 personas con problemas de salud y En desatención. Precisamente vamos a hablar de otro inconveniente que a nuestra ciudadanía le acoge, ¿no? Le ponen malas condiciones de dignidad. No hay más bien dignidad en estas circunstancias, ¿no? No hay seguridad. Y ahora no hay salud, no hay el acceso libre y de calidad a la salud pública como debería ser y como está escrito en la Constitución de la República. Y no se respeta. Y en Carapungo, justamente en el sector céntrico de Carapungo, está pasando algo garrafal. La desatención a la salud pública se está haciendo visualizar. ojo, vamos a prestar mucha atención de esta nota con la doctora Amparito Córdoba. Amparito siempre ha estado en la punta de la lucha del tema de salud en todo lado y concretamente en el sector de Carapungo. Ojo, mucha atención, moradores de Calderón y concretamente de Carapungo. Se nos van a llevar porque ya están desmantelando. Además ya se van a llevar todo. ¡Qué gobierno! Terrible, terrible. Así que vamos a ver la nota y vamos a comentarlo después. Amigos de Pacasa News, estamos aquí en Carapungo, en Calderón, la parroquia más grande del Ecuador. Y precisamente ese es el tema. Carapungo se supone que tiene más o menos sobre los 80.000 habitantes. Y nos hemos encontrado con una desagradable sorpresa. Este gobierno, como ustedes saben, en su línea de privatización, está cercenando la oferta de servicios públicos. Y tenemos una denuncia en concreto sobre lo que está pasando. Nos encontramos con Amparito Córdoba, una exfuncionaria del sector de salud
y conocedora del tema. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia y gracias por permitirme hacerles llegar esta información que es muy importante. En primer lugar, tengo que decirles, yo me jubilé en el distrito 17 de 03 en el 2018 y actualmente soy la presidenta del Comité Comunitario de Salud de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito del Norte. Son 15 parroquias que están unidas en este trabajo y lo hemos venido realizando desde el inicio de la pandemia en febrero del 2020. Y como a ustedes, todo el mundo conoce, pues esta ha sido una época sumamente dura para todos los habitantes del mundo, no solo para nuestro país. Los 8.000 millones de habitantes tuvimos 2 años en pandemia. Exactamente. Y aislados, inclusive sin mayor información. Y quizá esa ha sido una de las cosas que no solo este gobierno, el gobierno anterior también aprovechó para desmantelar una de las unidades operativas tan importantes que tenemos aquí en Carapungo, que es el Centro de Salud Carapungo 2, que era considerado de tipo C. Tipo C quiere decir que tiene especialidades, tiene laboratorio y hospital del día, con atención de 24 horas. Nuestro centro de salud de Carapungo 2 tenía la maternidad de corta estancia, tenía ginecólogo, tenía pediatra, tenía ecógrafos y un laboratorio bastante bien equipado, con 2 tecnólogas y un personal auxiliar que ayudaba en el funcionamiento de toda esta unidad. Entonces, como ustedes comprenderán, era un centro médico que estaba dando una atención muy importante a nuestro sector, a nuestro barrio, que como tú dijiste, somos más de 80.000 habitantes, sin contar la población flotante, tanto nacional como extranjera, que tenemos en este sector. Y tal es así que aquí inclusive tenemos 2 centros de salud, el Carapungo 2, que es el tipo C que les estoy hablando, y el Carapungo 1, que es tipo A, o sea, es un básico. No tenemos, a no ser medicina general, atención de odontología y enfermería, o sea, es básico. Pero el otro centro de salud, ese sí, mucho más equipado y funcionando. Desgraciadamente, vino en el 2019, en octubre, se dio una debacle porque el anterior gobierno sacó de sus puestos de trabajo por no decirles, aquí solo en Pichincha sabíamos que era casi 8.000 personas salieron de las unidades operativas, de hospitales, de centros de salud y de todas las unidades de salud del ministerio. Entonces, fue una locura, hospitales se quedaron prácticamente sin personal y lo mismo sucedió con los centros de salud. Entre ese personal, se despidieron a 6 médicos, enfermeras y obstetrices que trabajaban en la maternidad de corta estancia del centro de salud. Entonces, aprovechándose inclusive después de la pandemia, han seguido desmantelando de esa manera el centro de salud Carapungo 2. Tanto es así que al momento tenemos la información de fuentes muy fidedignas de que se llevaron a la tecnóloga, una de las tecnólogas que trabajaba ahí, ya más de 15 años, la señora fue trasladada al centro de salud número 9 del Comité del Pueblo. Ahí está prestada desde octubre. Entonces, no es un invento nuestro y además sabemos que ya poco a poco han ido llevándose equipos. ¿Por qué? Porque están con la idea de dejar solo una sola persona acá en Carapungo 2 para que coja las muestras a los usuarios y esas muestras sean trasladadas al centro de salud de San Antonio de Pichincha y ahí sean procesados. A ver, Amparita, entonces, amigas y amigos,
En el gobierno de Lenín Moreno, básicamente se dio un recorte, recordemos, de alrededor de $800 millones para pagar con eso la deuda externa. ¿Y de dónde salió? Salió 1.000 millones de educación y 800 millones en el tema de salud. Ahora entendemos cómo se ha ido desgranando el sector de salud. Entonces, Amparito, sucede que la parroquia más grande del Ecuador está siendo desmantelada en el tema de salud y no es que nos opongamos a que los sectores también sean servidos. El tema es que debe darse la atención prioritaria. ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, mira, nosotros como Comité de Salud ya tuvimos un acercamiento con el actual ministro de Salud, el doctor Pepe Ruales, en el 2 de noviembre del 2020. Nos reunimos con todo su equipo de más de 12 personas, haciéndoles conocer todas las inconformidades que había en las 15 parroquias, porque no solo es esto de laboratorio, falta medicamentos, falta personal, hay unidades operativas que están funcionando prácticamente sin personal, y imagínate que en la Ruta Escondida tenemos 5 parroquias, una de esas parroquias es Atahualpa, ¿sí? Y los profesionales de allá nos decían con mucha pena, dice, doctora, cuando mandamos a hacer una mamografía a las pacientes que requieren ese estudio porque tenemos sospechas de problemas de cáncer, les decimos tienen que irse a la maternidad Luz Helena Arizmendi, que tú sabes que queda en Guamaní. Pasando Quito al otro lado. Prácticamente, bueno. Un poco más y le mandan ayuda. Exactamente. Entonces, muchas de esas mujeres, ¿qué hacen? Porque como son de pocos recursos, simplemente le dicen al doctor, Dios le pague, doctorcito, pero no voy a poder ir porque no tengo para el pasaje. Y eso es lo que está pasando con las mujeres de nuestras parroquias. Y eso le hicimos conocer al doctor Ruales, le hemos hecho llegar inclusive la carta con todas estas informaciones, pidiéndole que por favor hagan algo, porque no es posible que el hospital de Calderón, Docente Calderón, no tenga un mamógrafo. El hospital Pablo Arturo Suárez no tenga un mamógrafo. Pues me estás diciendo que el hospital Docente, que es Centinela además, con el nuevo rebrote que está dando, ya no solo del COVID, sino también el tema del mono, no tiene un mamógrafo. No tienen mamógrafo. Con decirte que, mira, tienen un equipo de rayos X fijo que en el gobierno de Lenín Moreno, al parecer adquirieron ese equipo con las zafatrías de siempre y nunca funcionó el bendito equipo. Nunca ha funcionado y lo tienen ahí. Y como están en problemas legales con la casa que les vendió, hasta ahora no funciona ese aparato. Tienen un equipo portátil. Un equipo portátil tiene un hospital de rayos X que cuando se daña, ya pueden imaginarse, no hay radiografías. Eso es lo que está pasando en nuestro hospital. Y los gerentes, desgraciadamente, antes teníamos una excelente gerente allí, la doctora Andrea Prat, pero ella tuvo problemas con la anterior ministra y la sacó. Actualmente con el doctor Pepe Ruales hemos logrado que ella se reintegre, pero ahorita está ella como subsecretaria de provisión. Y ella prácticamente ahorita es la que nosotros estamos, pero todos los días, yo al menos todos los días, vea, doctora Andreita, esto pasa, doctora Andreita, esto otro. Y al doctor Ruales, qué pena, yo le digo, o sea, él es una persona, un líder muy, muy bueno, pero le han recortado tanto el presupuesto que la verdad no sé cómo va a poder solucionar tanto problema que hay en salud. Desgraciadamente no tenemos esa situación, porque en la última proforma presupuestaria, tú sabes, recortaron el presupuesto de salud. Y habiendo todas estas situaciones, ¿cómo se puede lograr resolver? Y además de eso, tenemos un coordinador de la zona 9
que es la zona que nos corresponde acá a la provincia de Pichincha, que tenía $1.500.000 para gastarse en este año resolviendo los problemas. Y el doctor, como es nuevo, encima de eso nos han puesto también médicos del IES que desgraciadamente no saben los protocolos, no saben el funcionamiento Claro, del son Ministerio de subsistemas Salud. diferentes. Y el rato que vienen, recién vienen a aprender, pero con la premura que se necesita que resuelvan las cosas, pues han dejado perder ese 1,5 millones de platita que hubiera solucionado muchísimos problemas acá. Y el 31 de diciembre, amigas, amigos, si no se ejecuta una parte del presupuesto, eso se reintegra a nivel central. Pues estamos aquí, la comunidad ya tiene una información. Esta es una alerta y debemos precisamente actuar en esa línea. No nos podemos quedar desamparados sin salud. Exactamente, también, mira, yo estoy constantemente llamándole, el coordinador de la zona se llama Mauricio Valencia. Ya creo que le tengo hecho callo a los oídos porque yo sí soy bien insistente. A la doctora Ana Coronel, que es la directora del distrito 17 de 03, también. Y los dos me niegan, dicen, no doctora, no es eso, no ha pasado eso, ¿cómo van a creer que nosotros les vamos a quitar? Y todavía dicen, no, es que lo que pasa, dice, se ha hecho algunos cambios de personal porque por problemas que son vulnerables. Si supuestamente la persona que le cambiaron al comité del pueblo era vulnerable, le digo, ¿cómo es que siendo vulnerable le mandan más lejos de donde vive cuando la señora vive acá en Carapungo? O sea, hasta para justificarse tienen que darnos razones, pero razones valederas. No venir a tratar de engañarme, al menos a mí no, porque yo sí sé cómo es adentro y cómo es afuera. Entonces difícilmente vamos a podernos quedar tranquilos, y yo ya he alertado a la comunidad, he alertado a Carapungo para que estemos muy vigilantes de ver, porque ya intentaron en el 2019 también desaparecer el Centro de Salud Carapungo 1. Recordamos que hicimos una campaña. Y ahí la lucha que hicimos toda la comunidad, y allí sí yo era parte de ese comité, logramos detener eso. Y ahora lo vamos a hacer igual, porque yo ya les he advertido. Inclusive al mismo doctor Wallace le pedí, le dije, por favor doctor, no permita que se cometa esta barbaridad, porque no lo vamos a permitir. Nosotros queremos apoyarle a usted, queremos apoyar su gestión, pero apoye también nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en bien de la comunidad, no en bien nuestro, porque tú sabes, nosotros no recibimos ni un solo centavo de nadie. Es más, aportamos con plata y persona. Entonces, esa es nuestro lema, salvar vidas, nada más. Bueno, esta fue la nota con la doctora Amparito Córdoba. Como decíamos, no permitamos que nos quiten el dispensario. Para 80,000 personas, de los 2 dispensarios que nos quiten uno, realmente... Terrible. Eso es un derecho y es una exigencia que nosotros tenemos que hacerla de escuchar. No puede ser que nos quiten la salud, que es algo público, que es algo que ni siquiera deberíamos estar discutiendo. No podemos estar hablando sobre el derecho a la salud. Es inexcusable que nos quiten la salud. No hay ninguna justificación y eso tiene que seguir ahí. Así que si tenemos que unirnos todos y todas para estar presentes y hacer respetar el dispensario médico y asimismo la salud pública de todos los que estamos ahí, pues así tendremos que hacer. Así que vamos a estar informando más al respecto. Estaremos pendientes, ojo, aquí la AVI y quienes hablan, vamos a ir primeros, porque no es justo, como decía Avi, que nos quiten lo poco que nos va quedando. Por supuesto, por Dios, ya déjense de vainas, como se dice vulgarmente. No está bien. Y tenemos... Bueno, y en la misma línea, hablando de derechos que deben respetarse, los derechos de la naturaleza, se va a dar aquí en la ciudad de Quito el tema del Chocó Andino y hay una consulta popular en ciernes. Lo que les vamos a explicar hoy es que la naturaleza tiene derechos. Claro que sí, y los derechos también no pueden ser hechos a un lado. Como nuestros derechos, así como los de nuestros animalitos, nuestras mascotas, también de nuestra naturaleza. Y es importante que sepamos cuáles son los derechos de la naturaleza como tal, que hoy lo vamos a ver.
Y esto lo vamos a analizar con un especialista en el tema de derecho constitucional, en el tema precisamente de lo que es la naturaleza, la doctora Ángeles Bones. Nos encontramos con la abogada Ángeles Bones. Ella es especialista en temas de constitucionalidad, sobre el tema del derecho de la naturaleza. Y nos ha referido el tema precisamente, la naturaleza. Buenos días, abogada. ¿Tiene derechos? Bien, buenos días con todos. Para mí es un gusto y muchas gracias también a Patricia por esta oportunidad. Claro, por supuesto. Remontémonos un poquito desde la Constitución del 98, en donde ya algo hablábamos sobre el tema de los derechos de la naturaleza. Pero más aún con los cambios que se han dado a través de los tiempos y las necesidades también de que la naturaleza ha ido cambiando y ha ido transformándose y ha sido parte de, porque creemos de que los seres humanos y todos, a mi punto de vista, en perspectiva, no es que nosotros somos, la naturaleza es parte nuestra, más bien ya desde un sentido filosófico ya es un poco más de un tema meramente o netamente de que nosotros somos parte de la naturaleza. Sí, no ponemos como centro el tema de que, si bien es cierto, nos servimos de la naturaleza, ustedes saben, hablándolo no técnicamente o jurídicamente, y antes de pasar un poco al tema que la Constitución misma en un capítulo exclusivo sobre los derechos de la naturaleza, que van desde el artículo 71 al 74, que creería yo que, si bien es cierto, no es suficiente y que a la práctica no se está dando en nuestro país, considerando que la Constitución de la República es única en el mundo respecto a poner a la naturaleza al mismo derecho, al mismo nivel de derechos y protección que los seres humanos. Inclusive ya las leyes ordinarias, como el COGEB, la ley orgánica de la función judicial, el COIP inclusive, ya sanciona y delimita ciertos aspectos de los cuales singulariza ciertas sanciones y ciertas penalidades que existe a favor de la naturaleza con respecto a su protección. Es decir, perdón, toda la naturaleza no es que es un ente, como usted decía, abogada, que está separada del ser humano, sino que está a la par en derechos. Claro. Si nosotros revisamos un poquito, analizamos filosóficamente las teorías que tenemos respecto al estudio del medio ambiente, hablamos de un tema de etnocentrismo, hablamos también de un tema de que vamos viendo que la naturaleza, los seres humanos no somos, los seres humanos o la naturaleza depende de los seres humanos por el hecho mismo del poder transformador, de la materia prima, de lo que nos proporciona la naturaleza. Más bien esa perspectiva ha ido cambiando ya dentro de este mundo contemporáneo, dentro de este mundo moderno, porque yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Imagínense usted estando en medio del mar, miles y miles de litros de agua salada, usted solo, y solamente tiene naturaleza a su alrededor, es agua. ¿O qué podemos hacer con este tema de las catástrofes naturales? Hoy, por ejemplo, estamos viviendo el tema aquí en la ciudad de Quito, el tema del volcán. Creería yo, con mi conocimiento, con el mucho conocimiento que tengo en el tema ambiental, sobre todo el tema constitucional, somos pequeños ante el poder riguroso de la naturaleza, ¿no? Yo ponía un ejemplo, no nos vayamos muy lejos, queridos amigas y amigas, desde el ejemplo claro de que qué pasaría si el Cotopaxi estalla. Es uno de los volcanes más grandes de la región, es uno de los volcanes más grandes de América Latina, considerado uno de los más peligrosos, sí, de la región, comparados con el volcán en Yellowstone en Estados Unidos. Su magnitud de destrucción es inmensa, pero sin embargo su majestuosidad es divina. Ahora, entra también un tema ancestral, que como lo determina el artículo 1 de la Constitución, el primero, ¿sí?, que les invito a revisar también, habla sobre un tema de pluriétnico, pluricultural, plurinacional, que tiene que ver mucho también con la connoción o con la cognitividad que nosotros le damos a la naturaleza. Es por eso
que ya aterrizando un poco al tema de la Constitución en su artículo 71, ya la Constitución establece que la naturaleza o Pachamama, por ese sentido de la conceptualización de la ancestralidad, es decir, a la naturaleza ya no la consideramos como un ente que nos proporciona el recurso, la materia prima, nos da el agua, el alimento, sino que ya también bajo una cobija constitucional, bajo artículos de la Constitución, sí establece que la naturaleza es digna de respetar, ¿no es cierto?, su mantenimiento, su regeneración, sus ciclos vitales, pero también sus procesos evolutivos. Bajo esa perspectiva también, al ser un país pluricultural, plurinacional, entra el papel preponderante de las comunidades, pueblos y nacionalidades dentro de nuestra región. Si bien es cierto, el Estado ecuatoriano es un país pequeño, somos un país pequeño, pero de una u otra forma somos llenos de interculturalidad, y sobre todo eso la naturaleza también toma parte de ese territorio de las comunidades indígenas, en las cuales también tienen su recurso para poder subsistir. Entonces, en definitiva, así como nosotros también tenemos derecho de irnos a un médico cuando estamos enfermos, tenemos derecho a ser protegidos, a ser cuidados, la naturaleza en su máximo esplendor también, y la Constitución lo establece y lo dice, que también tiene derecho a ser restaurada. La obligación del Estado ecuatoriano también, de una manera objetiva, en poder establecer mecanismos de cuidado, protección, precaución, ¿no es cierto?, reparación integral, que también lo establece la Constitución, al igual que todos nosotros. En definitiva, Patricio y queridos amigos y amigas, es indispensable sacarnos esa mentalidad de la cabeza de que solo la naturaleza o el entorno de donde nosotros vivimos es simplemente recursor, es decir, emisor de recursos, agua, luz, vegetación, la comida, ¿sí? Es necesario, justamente por ese tema de emitirnos para poder sobrevivir dentro de un entorno determinado, es que también necesita un cuidado y una protección y una regeneración adecuada. Una vez que hemos contextualizado que la naturaleza tiene sus propios derechos, vamos un poco más allá. Estamos en Quito. Usted ha señalado el hecho del volcán Cotopaxi, es decir, si erupciona el Cotopaxi, el valle que nos vemos aquí en Quito podría estar desapareciendo. Y nosotros tenemos una región mucho más amplia, tal cual como usted le señala, el Chocó andino. El Chocó andino, les quiero plantear un nuevo escenario que también tiene derechos, y precisamente hay una consulta popular sobre el tema del Chocó andino, este biosistema, este biotopo que tenemos nosotros. Se ha planteado hoy que tiene derechos, pero ahora, ¿quién tiene que tutelar esos derechos? Bueno, si bien es cierto, el artículo 365 de la Constitución habla sobre el cuidado y protección que el Estado, la obligación del Estado ecuatoriano de poder proteger los recursos que se encuentran sobre el territorio y bajo el territorio ecuatoriano. Hay una particularidad. Para empezar, veamos que esto no es una responsabilidad. El tema de la franja del Chocó andino no es una responsabilidad solamente del Estado ecuatoriano. Sí, consultamos a nuestros colegas biólogos y a nuestros colegas expertos en temas de impacto ambiental, hablamos o hacemos una auditoría ambiental profunda respecto al tema del Chocó andino. Tenemos una de las regiones más biodiversas dentro de lo que compartimos con Colombia inclusive, ¿sí? Y es una de las regiones más ricas y más biodiversas, ¿sí? Entraría aquí un tema, el trabajo mancomunado de dos estados, ¿sí? O un tema de la un tema internacional sobre todo, sí, un tema transnacional inclusive, que los propios convenios internacionales internos que nosotros tenemos con Colombia al momento de compartir territorio han servido de una u otra forma poder
establecer ciertos parámetros o ciertos rangos de cuidado y protección. No nos olvidemos, por ejemplo, si mi memoria no me falla, hace 15, 16 años, los tratados multilaterales que hubo con Colombia respecto al tema de la aspersión de glifosato, ¿no? Sí, si mi memoria no me falla, respecto a que el glifosato, por el tema del ambiente, no solamente estaba afectando a la región colombiana, de la selva, sino que también estaba afectando por el tema del recorrido del viento y todo, a la población que comparte territorio con Ecuador. Es lo mismo acá, ¿sí? El tema de compartir, el tema de la responsabilidad binacional que existe entre los dos estados, permite de que el Estado ecuatoriano con Colombia ayude a la preservación. Si bien es cierto el Chocó andino, nosotros desde Cayambe tenemos toda esa megadiversidad, se hacen esfuerzos, pero no por parte del Estado. Lo hacen las comunidades y las personas que viven ahí. Alguna vez me di vuelta de Cayambe, bajando así, por el tema de Baeza, todo eso que es la región. Y realmente las comunidades no cuentan con un apoyo gubernamental, simplemente la Constitución en esos aspectos se ha vuelto letra muerta, ¿sí? Y es bonito decir que la Constitución es lo máximo, pero a la práctica o en el procedimiento, al momento de interpretarlo o al momento de ponerlo en la práctica y hacer un cerco para las comunidades que están dentro de esa franja, no la hay. Inclusive el tema de la tala indiscriminada, la deforestación, ¿no es cierto? El aprovechar los terrenos solo para un tipo de cultivo pone en riesgo también esta franja. Entonces es importantísimo tener un antecedente o una visión de que nosotros contamos en esa región con una de las zonas más megadiversas y que el Estado ecuatoriano debe poner atención en no solamente con el Ministerio del Ambiente decir no, es área protegida, usted no la puede pasar, y sin embargo muchas personas aprovechan de ese recurso y lo que hacen es un mal aprovechamiento de ese recurso, sobre todo ilegal, sobrepasando la ley, sobrepasando la norma inclusive, y dañando un ecosistema que a la larga se convierte en uno de los pulmones principales para nuestra región. Entonces, en vista de que el Estado tiene ahí una actitud de leniedad, de dejar hacer y dejar pasar, la comunidad del sector ha planteado una consulta popular. Esta es una figura constitucional, hay un marco legal, ¿es viable hacerlo? Claro que sí, pero el tema es, a ver, en nuestro país yo tengo mis reparos respecto al tema de las consultas. Aquí se han hecho consultas, por ejemplo, si nosotros revisamos un poco de jurisprudencia constitucional, vemos la inconstitucionalidad de la consulta que hubo respecto a las cotas de agua en Cuenca, ¿no? Del sector del páramo andino, sobre el tema de la minería ilegal que le iba a entrar una empresa china, si mi memoria no me falla, respecto a que se estaría poniendo en riesgo una de las principales fuentes de agua natural subterránea que proporciona los caudales del río Tomebamba, ¿no es cierto? Realmente poniendo ese ejemplo, creería que, a ver, si bien es cierto la naturaleza al tener derechos y sobre todo al ser parte de una comunidad y sobre todo al ser parte de un entorno, ¿sí? Ha permitido, y de acuerdo a lo que establece la Constitución, en los diferentes sistemas de participación de las comunidades, y sobre todo refiriéndonos un poco al tema en el tema ambiental, hay un artículo que siempre nos ha llamado la atención, que es el 57 numeral 7, la consulta previa informada, que es consultar a las comunidades sobre temas y aspectos de explotación, de recursos naturales, de exploración, que esto lo utiliza mucho, por ejemplo, las petroleras, ¿no? Cuando quieren intervenir o quieren ingresar a territorios ancestrales
y quieren explotar, explorar y ver nuevos yacimientos de petróleo. Ahora, respecto al tema de ya eminentemente del área del Chocó, creería que esta consulta, si bien es cierto, es un derecho, ¿sí? Es un derecho que tenemos los ecuatorianos a ser consultados en temas de aspecto relevante. Pero más que el tema de la consulta, querría yo, Patricio, es el contenido de la misma, de las preguntas. Si bien es cierto, dentro de las consultas hay ciertos anexos que explican cuál es el contexto real de cada pregunta para poder informar a la comunidad qué es lo que está sucediendo. Se viene también otra consulta respecto al tema de qué vamos a hacer con la delincuencia, qué vamos a hacer con el tema de la corrupción, qué vamos a hacer con la designación de autoridades de elección popular, con la designación de autoridades, como por ejemplo superintendencia, etcétera, etcétera. Pero ya en el ámbito ambiental es diferente. En el ámbito ambiental, creería yo, y revisando un poco las preguntas, va más allá de las mismas. Es más bien la aplicación de la norma constitucional respecto a este catálogo de derechos que tienen desde el 71 y 72 y el 365 hasta el 401 de la Constitución, que habla como una especie de ejecutabilidad de ese derecho. ¿Sí? Va más allá de eso, es la afectación que se puede dar respecto a una minería metálica irresponsable. ¿Sí? Nosotros, no es nuevo este tema de la minería metálica, hemos tenido problemas en Esmeraldas, ha habido conatos en Cuenca mismo, ahora este tema del Chocó igual, en la propia Loja, ¿no es cierto?, respecto a la minería que ha traído consecuencias, ¿no? Inclusive el hundimiento por poco de media ciudad. En Zaruma, sí, en Zaruma es terrible, evidente. claro. Entonces, creo yo que más que la consulta es buscar estrategias y es buscar mecanismos de los cuales nos permita que la minería, ¿sí?, metálica a escala artesanal pueda dañar uno de los ecosistemas más importantes de la región. Creería yo que la consulta, como muchas en estos temas ambientales, no prosperaría en tanto y en cuanto no tengamos claro que uno de los problemas principales de estas regiones y porque se opta por este tipo de trabajo, de explotación de minería metálica artesanal, es la falta de empleo, es la falta de oportunidades de las personas, que optan por la manera más fácil de destruir el recurso, ir sobre encima del recurso natural, sobre encima de la protección, y es por eso que las personas dicen, sí, o sea, el árbol está ahí, a mí el árbol no me ayuda, lo que me ayuda es comer, ¿no? Para sobrevivir, tener mi dinero, poder sobrevivir, poder hacer mis cosas. Entonces creo yo que la consulta va en un criterio de que hay que hacer un análisis más profundo de las preguntas y si realmente a futuro la consulta va a tener un poder de ejecutabilidad y va a poder cambiar ciertos aspectos, porque les comento una cosa, si bien es cierto la Constitución establece ciertos parámetros, pero ya en la práctica con el Ministerio de Ambiente, la propia Ley del Ambiente, no tiene claro y choca con algunas disposiciones que tiene la propia Constitución y a veces deja vacíos jurídicos, que eso permite una interpretación al interés, por ejemplo, de las mineras. ¿Ya? Sí, yo puedo hacer el tema artesanal, la ley me permite, saco los permisos en la ARCOM, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo puedo talar el árbol mientras no me pase del número de árboles que debo talar, por ejemplo, ¿no? O esta región voy a explotarla, le pongo dinamita, saco el recurso, ¿no es cierto? Que es como el caso de la minería metálica a escala artesanal, que eso es lo más grave, ¿sí? Porque yo siempre digo una cosa, siempre lo artesanal, lo que no es adecuado, va cortando, poco a poco. Eso es como una bombita de tiempo, ¿sí? Poco a poco vamos eliminando, primero vamos con un área, después vamos ampliando el área, la otra, y cuando vamos a ver agua contaminada,
espacios erosionados, ¿no es cierto? Gente enferma producto de la utilización de ciertos líquidos que utilizan para la extracción del metal, ¿no es cierto? Entonces eso provoca también ciertos aspectos que la consulta popular solo lo ve por encima. Entonces estaba analizando, por ejemplo, la primera pregunta que dice que si estamos de acuerdo con que se prohíba la explotación de la minería metálica. Por supuesto que no estamos de acuerdo, ¿sí? Pero el hecho de estar de acuerdo no significa que a la práctica, sea favorable o no la consulta, a la práctica no sabemos qué va a pasar después, si se va a aplicar o no lo que establece la consulta, ¿sí? Entonces creo yo que tenemos claro la importancia ecológica, cultural y de desarrollo sostenible que tiene esta región, porque de paso, no es que solamente es un solo sector, son ciertas parroquias que están dentro de una región, que su biodiversidad por cada parroquia es diferente, su entorno es diferente, las costumbres de las personas son diferentes. Por lo tanto, su impacto es diferente, ¿sí? Entonces, nuestro país, sobre todo, tiene tantos microclimas que su vegetación es única en cada región. No puedo tener una misma flor en Nanegalito como en Gualea, una misma producción. Si en Gualea hago cañas, en Nanegalito me salen mangos, ovos, un ejemplo. ¿Sí? Entonces es importantísimo analizarle más a fondo el tema de las preguntas de la consulta. Bueno, esta fue la nota con la doctora Ángeles Bones. Vamos a recapacitarlo acerca de lo que significa los derechos de la naturaleza. Hay que cuidar. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que podamos respirar mejor. No hay que dejarles así nomás a las plantitas, no se las poda, no se las corta porque sí. Hay que respetar. Nuestra Pachamama nos lo agradecerá a medida que nosotros también la cuidemos, ¿no es cierto? Si nosotros ya pudimos disfrutar buena parte del tema de la naturaleza, dijimos a las nuevas generaciones que vienen Y las otras. algo, aunque sea el aire, un poquito de aire puro, claro, para que nos Luego, ¿por qué nos preguntan por qué no queremos tener guaguas, por qué no nos queremos casar? Precisamente por eso. Ahí la respuesta. ¿Qué futuro vamos a dar a hijos que traigamos estas generaciones al mundo si no tenemos garantía de nada? Entonces, por eso mismo hay que cuidarlo. hacer respetar los derechos en salud, en educación, en el tema de naturaleza, que se respeten nuestros derechos. Por supuesto. Y se acabó. No les vamos a dar más iras de las que ya hemos tenido. La desatención está por los cielos. Y bueno, más bien no sigamos hablando, no nos amarguemos. Es Nochebuena. Vamos a estar en paz con nuestra familia. Vamos a estar tranquilitos, a darnos el abrazo nuevamente. A tratar de tener fe en que todo va a mejorar. La dignificación llegará a nuestros hogares a medida de que nosotros también nos interesemos por hacer respetar nuestros derechos. La solidaridad entre todos. Claro que sí. Perdonémonos y perdonemos. Así Si nos hemos equivocado, perdones. Pero de corazón, nada, que ya te perdono, y en la vuelta de la esquina te estás viendo con mala cara. Y después cometes el mismo error, o sea. Sí, O sea tampoco, ya te perdono, ya no vuelvas ya. con la misma vaina. Dios mío. No, claro, no, entonces... Ni que el fuera des- el presidente. No, ya. Pero si te digo que no estemos Sí, hablando ¿no? de malas cosas y le Ya. nombran. Es como el tóxico, así de innombrable, señor presidente. Dios mío. Le nombran y ya se me viene el hígado. Pero bueno, les mandamos las mejores vibras del mundo. No queremos que despedirnos aún porque la próxima semana, que es el último capítulo de este año del Pacasa News, vamos a tener un programa especial y pues ahí les daremos el abrazo de fin de año. Hoy les damos el abrazo de buena Navidad, de buena noche, que tengan buen provecho con su familia y por supuesto a estar vigilantes sobre lo que pasa en nuestra ciudadanía, en nuestra localidad, con los vecinos, con las vecinas y en nuestro país. Próximo programa, lo mejor de Pacasa News, por acá mi gente, con la edición de Abigail Álvarez y Patricio Camacho, con la coordinación y edición de La Oveja Negra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Feliz Navidad! Ya el niño en el portal.